continuando con el tema, también se me pidió que hablara algo sobre parto instrumentado en el manejo de las distocias. Entonces vamos a tener un caso clínico. Tenemos una paciente de 30 años, es su segundo embarazo, tiene una cesárea, hace 3 años por preeclampsia. Su fecha de última regla, bueno, aquí está mal, da para 40 semanas. Como antecedente, tiene preeclampsia en el embarazo previo y restos negados. Acude al servicio de urgencias porque tiene dolor obstétrico que ha ido aumentando, percibe movimientos fetales, niega datos de vasoespasmo o pérdidas vaginales. Ustedes la revisan, está normotensa, la frecuencia cardíaca fetal 150, actividad 3 de 30 en 10 y tiene movimientos fetales que ustedes los perciben normales. Al tacto vaginal 5 centímetros, 80 de borramiento, un cérvix intermedio, el feto libre, amnios íntegro. Realizan un ultrasonido donde encuentran que el feto está cefálico con un peso estimado de 3,450 gramos y la normal, una placenta anterior. Entonces, por la dilatación, 5 centímetros, actividad uterina regular, ustedes la pasan a sala de labor, en donde espontáneamente el trabajo de parto avanza. Sí, esto acuérdense que no se tendría que hacer, pero bueno, le hacen amniotomía, líquido claro, y durante el trabajo de parto va a presentar un pico hipertensivo, vamos a tomar exámenes, la vamos a clasificar como preeclampsia sin datos de severidad. Completa la dilatación y borramiento por más de 3 horas. ¿Qué harían? ¿O qué otro dato les gustaría saber? Pues aquí no se les está diciendo ni la variedad de posición, ni la altura de la presentación, solamente les dicen que la paciente está con dilatación y borramiento completos por más de 3 horas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos quedamos. El parto instrumentado va a presentarse en el 3,3% de todos los partos. Aquí se está basando en el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde ellos son más, ¿cómo se dice? Ellos tienen más experiencia en el uso de ventosas, nosotros tenemos más experiencia en el uso de forceps. La verdad es que aquí no hay ventosas, por lo menos en los hospitales donde yo me he formado, entonces pues no sabemos utilizar ventosas. En los hospitales privados tampoco hay ventosas, entonces aquí en México sería más común el uso de forceps que de un vacuum. Entonces, bueno, es importante que sepamos que el 30% de las pacientes con cesárea previa en trabajo de parto van a requerir asistencia de instrumentación para poder completar este segundo periodo del trabajo de parto. Por eso es bien importante limitar la operación cesárea, porque si nosotros hacemos que esa paciente tenga cesárea en su primer embarazo, por lo general el segundo embarazo se va a complicar. O le van a tener que hacer cesárea o a lo mejor le vamos a tener que ayudar para que se pueda llevar a cabo el parto vaginal. Entonces, obviamente el uso de cualquiera de estos dos instrumentos requieren de una persona capacitada. Si no vamos a ir a poner un forceps si no lo sabemos hacer, si no lo sabemos hacer, entonces hay que referirla, o si no lo sabemos hacer, hay que hacerle una cesárea. Entonces, el beneficio es evitar la cesárea y todas las morbilidades asociadas. Y bueno, sigue siendo una parte de la obstetricia moderna la aplicación tanto de forceps como de vacuums. ¿Okay? Entonces, el parto vaginal asistido es la resolución del embarazo vía vaginal con la ayuda de cualquiera de estos instrumentos. Entonces, la forma de acción es aplicar una tracción directa sobre el cráneo del feto usando forceps o sobre la piel cabelluda usando una ventosa.
Y bueno, a lo largo del tiempo se han desarrollado varios tipos de forceps dependiendo de la posición del feto, dónde está, en qué plano de Hosh o de Lee está la cabeza fetal y el grado de rotación necesario para sacar la presentación. Entonces, aquí lo importante es que nos está diciendo que en el caso clínico que la paciente tiene dilatación y borramiento completos, ¿ok? Y que ya permaneció por más de 3 horas. Esté bloqueada o no esté bloqueada, ya tenemos más de 3 horas con la misma dilatación. La cabeza fetal está encajada en tercer plano de Hosh, que sería un, en escala de Lee más 2, con una variedad de posición en occipito anterior izquierda. Entonces, como ya habíamos visto, los planos de Hosh son lo que más utilizamos. ¿Sí? La escala de Lee es el tercer plano va a ser el 0 y de ahí nos vamos hacia arriba son negativos y hacia abajo son positivos, ¿ok? Entonces, se ha demostrado que cuanto más abajo esté la cabeza fetal, requiere de menos rotación y obviamente si requiere menos rotación, vamos a tener menos lesiones perineales o en la estática pélvica de la paciente. Entonces, en este caso, ¿qué usaríamos? Pues un forceps, ¿verdad? Entonces, no creo que se los pregunten, pero solamente para que sepamos, son 2 ramas que se van a articular. Hay diferentes tipos de articulaciones dependiendo de qué forceps sea el que estemos utilizando. Cada rama va a tener una cuchara, ¿sí? Va a tener un tacón, un pedículo, la articulación y el mango, ¿ok? Y bueno, esto es la punta. Entonces, los forceps tienen 2 curvaturas. La curvatura cefálica, que es esta que está acá adentro, que es de donde se donde se va a tomar la calota o el cráneo del bebé, y la curvatura pélvica, que es lo que va a estar tocando la cavidad vaginal de la madre, y una fenestra, que en este caso es un forceps Simpson y están fenestrados. Y las ventosas son estos tipos de succionadores, ¿ok? Entonces, va cambiando la copa dependiendo de qué tanta succión quieran aplicar, ¿sí? Es de plástico duro o blando, después tiene un asta, un mango donde se va a ir a traccionar y generación o generador de vacío. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Dependiendo de la habilidad del obstetra y de la persona que va a poner el forceps. Entonces, si no saben utilizar ventosas, pues nos vamos a ir a colocar el forceps. La ventosa se va a preferir cuando se planea una extracción fácil, ¿sí? Cuando estamos diciendo, bueno, pues está ahí atorado porque la mamá ya se cansó o porque tiene cesárea previa y no podemos aplicar más oxitocina de la que ya estamos aplicando. Obviamente no podemos hacer Kristeller. Entonces, si estamos planeando que esto vaya a ser una extracción fácil y que está colocado en occipito anterior izquierdo o derecho, podemos poner una ventosa, ¿ok? O cuando esté tan asinclítico, acuérdense, estos son que estemos tocando los parietales, que no podamos colocar un forceps porque podemos lastimar la cara del feto. Y el forceps va a ser cuando estamos sospechando que esa extracción va a ser complicada o donde requiramos movimientos de rotación. La ventosa no nos ayuda a rotar el feto, entonces por eso les digo, si está en occipito anterior, vamos a poner una ventosa. Si ya tenemos que hacer alguna rotación porque está transverso o porque está posterior, entonces tenemos que ir a poner un forceps, ¿sí? Porque estos sí nos van a dar el rango para rotar. Los forceps tienen mayores tasas de éxito, pero también mayores tasas de complicaciones. Entonces, ¿qué clase de forceps utilizaríamos? Yo sé, ustedes no tienen por qué saberlo, pero
les voy a decir cuáles son. A lo mejor sí les pueden llegar a poner en el examen y preguntarles si van a utilizar un forceps de tracción o de rotación, y eso es lo único que ustedes tendrían que saber. Los forceps clásicos son tractores. Todos estos, sobre todo el más común es el Simpson. Entonces, todos estos que son clásicos o tractores es en el que ustedes solamente van a ir a colocarlo para sacar al bebé. No tienen que ir a hacer ni corregir un asinclitismo marcado, ni hacer una rotación porque esté transverso o porque esté posterior. Aquí simplemente es ayudar a sacarlo con tracción. Y los especiales, que es como el Killian, es cuando necesitamos hacer una rotación, ¿sí? Una rotación porque el feto está en una variedad de posición que no es la adecuada y tenemos que ir a cambiarlo. Y el Piper, apréndanselo, P, es cuando hay un parto pélvico y tenemos retención de cabeza última. Entonces, estos forceps son un poquito más larguitos, para lo que hay que ir a agarrar es la cabeza fetal, y este sería el indicado. El Salinas y el Laufe igual son tractores, pero se les llaman forceps especiales. El forceps Salinas es de un doctor de Monterrey, entonces es un forceps mexicano. Y pues bueno, esto simplemente es una ejemplificación. Como vamos a ver que en por ejemplo, no hay fenestra. Aquí vamos viendo cómo las articulaciones van cambiando. Si se fijan, el forceps Killian tiene esta parte que es donde se articula un poquito más larga en comparación con los forceps tractores, para que esta distancia nos permita hacer la rotación. Y este es el Piper, como les decía, es un forceps que tiene las cucharas un poquito más largas, porque lo que hay que hacer es ir por la cabeza fetal. Entonces, acuérdense, en el caso de la paciente está en una variedad de posición adecuada, y entonces lo que nosotros necesitamos es utilizar un forceps clásico solamente para traccionar. Los tipos de forceps van a ser dependiendo de en dónde esté localizada la cabeza fetal. Los podemos clasificar como forceps de salida, bajos o medios. Los medios están contraindicados, ya no se utilizan, ya no se colocan porque generan mucho daño fetal y daño en la cavidad pélvica de la madre. Entonces solamente estarían indicados los forceps de salida o los forceps bajos. Los de salida es cuando tenemos la cabeza fetal visible en el introito, cuando estamos en un cuarto plano de Hosch o en un +4 de Lee, y que la rotación no excede más de los 45 grados. O sea, solamente es ir a colocarlo para jalar. Los forceps bajos es cuando el cráneo está en un plano +2, o estamos en tercer plano, también puede ser que estemos pasando el 0, ¿sí? de Lee. Y aquí pueden ser que los tengamos que rotar o no. Entonces, ¿qué tipo de forceps se usaron en esta paciente? ¿Sí? Fueron unos forceps bajos. Acuérdense que la paciente estaba en una posición de +2, ¿sí? No estábamos en cuarto plano ni en un +4. ¿Okay? Entonces es un forceps bajo. Okay. Entonces la paciente se mantiene con una monitorización fetal adecuada, en el registro cartográfico hay ascensos, no está desacelerando. Entonces, ¿cuál es la indicación en este caso para colocar el forceps? ¿Sí? La distocia, ¿sí? Como ya vimos, aquí tenemos esta distocia del segundo periodo del trabajo de parto, en el que ya duramos más de 3 horas con la dilatación. Ella, al final de cuentas, es nulípara porque tiene una cesárea previa, no ha parido.
También se puede indicar un forceps si tenemos una sospecha de pérdida del bienestar fetal, siempre y cuando el feto esté en tercero o cuarto plano de Hosch. Si vemos que puede haber desprendimientos de placenta en ese momento, puede haber una sospecha de pérdida del bienestar fetal, entonces este forceps se pone para abreviar expulsivo, es ir a colocarlo para beneficio fetal, ¿ok? O para acortar la segunda etapa en el trabajo de parto por beneficio materno, en pacientes que ya están cansadas o en pacientes en las que no podamos utilizar maniobra de Valsalva. Todas las pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca en las que no podemos pujar, hay pacientes que pueden tener desprendimiento de retina en su embarazo previo y que si nosotros la podemos apujar, pues se le pueda desprender otra vez la retina, o enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, entonces también estaría indicado un forceps para acortar esta segunda etapa del trabajo de parto. Entonces puede ser por alguna distocia en beneficio fetal o en beneficio materno. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para un parto instrumentado? Prematuros extremos abajo de 1000 gramos por el riesgo que podemos ocasionar en la cabeza fetal de provocarles una hemorragia intraventricular. Si de por sí, ya por ser prematuros, tienen riesgo de hemorragia, nosotros podemos ir a hacer una iatrogenia todavía mayor. Entonces, abajo de 1000 gramos no estaría indicado. Fetos con osteogénesis imperfecta, ¿por qué? Porque vamos a ir a romper el huesito. Acuérdense que esta patología se caracteriza por eso. Desórdenes de la coagulación, como hemofilia o trombocitopenia neonatal, porque igual también podemos ocasionar que se genere un sangrado masivo. ¿Sí? Si la cabeza fetal está libre, obviamente si no está encajado ese feto, no vamos a poder sacarlo. Si no podemos palpar la variedad de posición, no podemos poner un forceps. Una ventosa, pues, pudiera ser, pero pues si está transverso o está en posterior, no lo vamos a sacar. Pero si vamos a poner un forceps y no sabemos la variedad de posición, no podemos colocarlo, ¿ok? Porque podemos estar colocando la cuchara en la cara, en la nariz, en la boca y generarle alguna lesión. Entonces, siempre tenemos que saber la variedad de posición. Y pues obviamente presentaciones de cara o mentón, no podemos ir a colocar el forceps porque el forceps no se va a poder articular porque no va a estar agarrando lo que es la cabeza. Y obviamente si sospechamos de DCP, pues vamos a estar luchando contra el feto y contra la madre para sacar un feto que pues por ahí no va a salir. ¿Okay? Y si tenemos un embarazo menor de 34 semanas, estaría contraindicada la ventosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ventosa al final de cuentas va a ir a hacer succión. Entonces también pudiera ocasionar que en fetos muy prematuros generáramos hemorragia al momento de succionar. Entonces, bueno, no lo tienen que saber, pero si estuvieron en alguna sala de labor donde alguien colocó un forceps, hay 10 pasos que se tienen que seguir o 10 requisitos que tienen que presentarse para que nosotros podamos aplicar un forceps. Y estos son que la dilatación y el borramiento estén completos, que las membranas estén rotas, que la cabeza fetal esté encajada, que conozcamos la presentación, la variedad de posición, el plano de Hosch en el que está y el grado de asinclitismo, si es un asinclitismo anterior o posterior. Debemos de conocer un peso estimado, ¿sí? Tampoco vamos a ir a poner un forceps de una paciente que pues no sepamos cuánto pesa, ¿sí? No sería lo indicado. ¿Por qué? Porque si pesa menos de 1 kilo o más de 4 kilos, pues entonces ahí habría problemas. Tenemos que hacer una pelvimetría adecuada para saber si el tamaño fetal pues va a caber y no estamos ante una desproporción cefalopélvica. Y esto es lo que les mencionaba en la clase anterior, donde el trabajo de parto normal, la guía de práctica clínica, dice que no sondiemos a la paciente y tampoco apliquemos enema. Pero si nosotros vamos a aplicar un forceps, por lo general y para intentar conservar bien su vejiga y su recto, deberían de estar vacíos. ¿Por qué? Porque podemos ir a lesionarlos.
necesitamos que la paciente obviamente esté bloqueada y tenga una buena analgesia. No se puede poner un forceps en una paciente que no esté anestesiada. Y tampoco vamos a poner un forceps si no hay un quirófano disponible y no hay un personal capacitado que sepa realizar una cesárea de urgencia. Entonces, si ustedes están en un lugar donde no hay quirófano, entonces no se pueden aventar a poner un forceps, porque si es un forceps fallido, entonces es un riesgo para la paciente y para el feto. Y bueno, que la paciente nos firme el consentimiento informado. Entonces, ¿cuántas veces se puede colocar un forceps antes de hacer una cesárea? Realmente no está muy bien establecido cuántos intentos se pueden hacer o cuando se diagnostica que esto es un forceps fallido, pero idealmente sería un intento de colocación, ¿sí? Y si no se pudo en ese primer intento, entonces ya no estaría indicado volver a colocarlo, ¿ok? Entonces es una colocación, no se puede, nos vamos a cesárea, ¿ok? La tasa de falla es del 3 al 6.5%. Y bueno, se observa que cuando falla un forceps es porque tenemos un peso fetal mayor o porque fue una duración de la segunda etapa del trabajo de parto prolongada. Y estas son las dos acciones que se asocian a fracaso. Entonces, si nosotros colocamos un forceps y decimos, no, bueno, vamos a volverlo a poner otra vez, a lo mejor lo puse mal, vamos a ver si ahora sí funciona. El colocarlo 2 veces aumenta las complicaciones fetales de hemorragia cerebral, de que ese feto en el momento en el que lo sacamos, ese recién nacido tenga necesidad de ventilación mecánica, que podamos generar algún daño cerebral tan grave que le ocasione crisis convulsivas o hasta estatus epiléptico. Y todos estos es en comparación con un parto vaginal instrumentado exitoso o irnos a una cesárea. Entonces, pues no se debe de hacer este ensañamiento. ¿Okay? Tampoco está indicado el uso secuencial de poner forceps y si no funcionó, ir a poner una ventosa, ¿ok? Se pone una vez el forceps, se pone una vez una ventosa, si no se pudo, nos vamos a cesárea, porque vamos a aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal, de lesión al nervio facial, al plexo braquial, o vamos a aumentar el riesgo de laceraciones perineales de 3er o 4er grado. Entonces, como consideraciones generales, la aplicación de forceps no requiere profilaxis con antibiótico. Luego por ahí ven que dicen, le pusieron un forceps y por eso le dejaron antibiótico. No, a lo mejor le dejaron antibiótico porque se desgarró la paciente. El desgarro de 3er y 4er grado sí requieren profilaxis con antibiótico, pero el que tú vayas a colocar un forceps no requiere que des profilaxis. La episiotomía debe de ser igual indicada y no de rutina. Va a haber perines muy buenos y muy laxos que permitan que se coloque el forceps sin la necesidad de realizar episiotomía, pero por lo general, casi siempre en un forceps sí sí está indicada realizarlo y sobre todo si son primigestas, pero vamos a individualizar a la paciente. Y obviamente hay que avisarle al pediatra y al neonatólogo que vamos a poner un forceps para que estén pues enterados de que puede haber una complicación neonatal. ¿Ok? Entonces, ¿qué complicaciones se pueden presentar si ponemos un forceps o si ponemos una ventosa? Acuérdense, la ventosa hace succión, entonces más que nada van a ser laceraciones o daños en la piel cabelluda, pero sí podemos ocasionar hemorragias intracraneales, escalpe fetal, cefalohematoma, hemorragia de retina y lesión del plexo braquial. Si colocamos un forceps, las laceraciones o marcas cutáneas en cara o en la cabeza son pues muchísimo más comunes. Igualmente el riesgo de hemorragia y el más grave aquí es pues la fractura de cráneo con la subsecuente hemorragia intracraneal y la fractura de cráneo. Sí.
y lesión del nervio facial o la necrosis grasa. Entonces, estas son las lesiones que podemos ocasionar si nosotros no sabemos bien la variedad de posición. En la ventosa, como les dije, por lo general van a ser cefalohematomas, ahí donde se colocó la succión, y pues al final de cuentas esto se va a reabsorber, solamente pues el bebito va a tener algo de dolor, se le deja analgésico y se está vigilando. En cambio, en la aplicación de forceps sí podemos tener la fractura craneal, que es la más grave. Si nosotros aplicamos mal un forceps porque no sabemos la variedad de posición, podemos generarle parálisis facial, ¿sí? Y pues las laceraciones, ya sea en el recién nacido, o sea, escalpes importantes, o las laceraciones del tracto genital. Sí, la parálisis es reversible. Pero pues sí hay bebitos que duran hasta 3 meses con parálisis facial y tienen que estar yendo a su terapia. Entonces, las complicaciones maternas son lesiones del tracto genital, hematoma vulvar o la más importante, lesiones del esfínter anal. Entonces, al momento en el que nosotros colocamos un forceps, sí podemos ir a lesionar lo que es la uretra, podemos lesionar en canal vaginal a la pudenda y que nos genere un hematoma, y pues si no realizamos una episiotomía o hacemos una episiotomía media en un perine que no era el adecuado, pues el desgarro de tercer o cuarto grado. Entonces, este es un hematoma vulvar, porque aquí pues lo que está pasando es que hay un vasito que está sangrando y todo esto pues es sangre que está ahí acumulada. Hay que pasar la revisión, hay que abrir el tejido y ver dónde está el vaso sangrante para ir a suturarlo. Y pues los desgarros perineales de tercer o cuarto grado, que pues no es motivo de la plática, que tienen sus técnicas de reparación.